Buenos días, apreciados hermanos. Es un gozo para mí estar con ustedes hoy, compartiendo la predicación de la palabra de Dios en el día de reposo, en el día que el Señor nuestro Dios nos llama de una forma especial para honrarle, bendecirlo y servirle. Les invito a ir a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 1, aunque la predicación va a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Romanos capítulo 8 versículo 1, el Espíritu Santo dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Invoquemos el nombre de nuestro Dios para que sea Él enseñándonos en este día. Padre nuestro, bendito Rey que estás en los cielos, deseamos darte gracias por este día que nos das, este día tan especial, este día en el cual, Señor, tú llamas a tu pueblo para que considere este día y lo trate como un día santo, un día santificado, un día apartado, un día agradable, un día, Señor, en el cual no pensamos nuestros propios pensamientos, ni hablamos nuestras propias palabras, porque es un día especial, es el día de reposo, el día del Señor, el día en el cual celebramos la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Oh Dios, te rogamos que nos bendigas en esta predicación de la palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, satisfaciendo nuestras necesidades, llenándonos más y más de la gracia de Dios, formando en nosotros más y más el carácter de Cristo, llevándonos a gozarnos en estas verdades del Evangelio, que son verdades transformadoras. Te ruego que bendigas a los que escuchan, suple su necesidad y suple la necesidad del que expone, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, uno de los capítulos más amados del libro de Romanos es el capítulo 8. ¿Por qué? Porque en este capítulo el apóstol Pablo está haciendo un contraste con lo que habló en el capítulo 7. En el capítulo 7, el apóstol Pablo expuso el lugar de la ley en la vida del cristiano, pero ahora pasa a explicar la obra del Espíritu Santo en el justificado por la fe. En el capítulo 7, el apóstol Pablo mencionó a la ley 31 veces y solo una vez mencionó al Espíritu. Pero ahora, en el capítulo 8, en sus primeros 26 versículos, al Espíritu Santo se le menciona 19 veces. Por lo tanto, teniendo presente el contexto, el contraste fundamental que Pablo desea mostrarles a sus lectores es entre la debilidad de la ley en el capítulo 7 y el poder del Espíritu Santo en el capítulo 8, pues en el capítulo 7 Pablo insistió en que la ley se torna débil, no por ella misma, sino por el pecado que habita dentro del ser humano, el cual lo incapacita para obedecer la ley de Dios. Pero ahora, en el capítulo 8, Pablo explicará que el Espíritu Santo, habitando dentro del justificado, dentro del creyente, lo libera de la ley del pecado y de la muerte. Esto lo va a decir en el versículo 2, garantizándole que al final resucitará en gloria eterna, como luego nos lo deja ver en los versos 11 a 17 y 23. Por lo tanto, mi hermano, la gran conclusión a la cual el apóstol nos va a guiar es que la vida cristiana es esencialmente vida en el Espíritu. Es decir, que la vida del cristiano es una vida animada y sostenida, es una vida dirigida y enriquecida por la presencia del Espíritu Santo.
es decir que sin el Espíritu Santo, el verdadero discipulado cristiano sería inconcebible, imposible. No puede haber verdadera vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ahora, en el capítulo 8, el apóstol Pablo no solo va a centrarse en el tema de la santificación, sino en el tema de la seguridad de la salvación, la seguridad que tiene el creyente en Cristo, mostrando así que los dos temas son complementarios. Por lo tanto, el capítulo 8, mis hermanos, consta de 3 grandes secciones. Hoy solo nos vamos a enfocar en la primera sección, pero las 3 grandes secciones para tener una visión panorámica del capítulo 8 son las siguientes. Desde el verso 1 hasta el verso 17, el apóstol nos muestra el variado ministerio del Espíritu de Dios en la vida del creyente, liberando, habitando, santificando, dirigiendo a los justificados y dándoles testimonio de la resurrección. Esto es lo que vamos a ver hoy. Pero una segunda gran sección que encontramos aquí en el capítulo 8 es la gloria futura de los hijos de Dios. La gloria futura de los hijos de Dios siendo liberados totalmente. Y eso lo encontraremos desde el verso 18 hasta el verso 27. Y la tercera sección la encontraremos desde los versos 28 al 39. Y Pablo aquí trata el tema de la perpetuidad, la eternidad, la prolongación infinita del amor de Dios, obrando en todas las cosas para el bien de los justificados. Hoy vamos a estar estudiando entonces la primera sección, la cual hemos titulado El rico ministerio del Espíritu Santo en los justificados. El rico ministerio del Espíritu Santo en los justificados. Y para una mejor comprensión de nuestro pasaje, lo vamos a estructurar así. Versículo 1, una conclusión transitiva. Una conclusión transitiva. Versículos 2 al 4, la libertad del Espíritu. La libertad del Espíritu. En los versículos 5 al 8 vamos a estar viendo la mente del Espíritu. En los versículos 9 al 13, la habitación del Espíritu. Y en los versículos 14 al 17, el testimonio del Espíritu. Sin más, empecemos con nuestro primer aspecto, una conclusión transitiva. Miren lo que dice el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En este pasaje que le llamo una conclusión transitiva, el apóstol Pablo está haciendo una especie de condensación o resumen de todo lo que ha dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 y a la misma vez se adelanta a hacer una conclusión de lo que enseñará en todo el capítulo 8. ¿Cuál es esta conclusión? Bueno, el apóstol Pablo aquí en el versículo 1 lo que nos está diciendo es que siendo que nosotros nos encontrábamos bajo la ira de Dios, que nosotros éramos desobedientes, incompetentes para rescatarnos a nosotros mismos de nuestra condición caída y depravada, que estábamos bajo la ira de Dios como Él ya lo mostró en el capítulo 1, 2 y 3. Y siendo que Dios, de su propia, de su sabia, de su buena y libre voluntad, quiso enviar a su Hijo al mundo para que diera su vida en propiciación por el pecado de muchos. Y siendo que esos muchos, al creer en Jesucristo, son justificados solo por la fe delante de su justicia. Y en esa
aplicación de la expiación efectuada por Jesús, el Espíritu Santo nos une a la muerte y a la resurrección de Jesucristo, de manera que estos justificados también han muerto a la condenación de la ley y del pecado, como ya lo hemos visto, y ahora se han unido para siempre a Jesús, su nuevo esposo, su nuevo Señor, del cual beben constantemente la savia espiritual que los hace producir frutos. Por cierto, los frutos que la ley demandaba, pero que ella no tenía la capacidad para hacer producir. Entonces, la conclusión a la que llega Pablo es que estos así bendecidos por la gracia de Dios, ahora son libres de toda condenación. ¡Qué palabra tan hermosa! Y esto queda demostrado en que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que ya no dependen de la ley para su reconciliación con Dios, ni tampoco están en contra de la ley, sino que la aman y obedecen porque sus corazones han sido transformados por el Espíritu Santo, que ahora andan en vida nueva, en una vida caracterizada por la presencia, la asistencia y la transformación que solo puede producir el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, apreciados hermanos, nuestra justificación por la fe y su efecto, que es ninguna condenación, son el equivalente a la preciosa doctrina de la eterna seguridad de la salvación. ¿Por qué? No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros, porque Él nos ha unido por el Espíritu Santo a Cristo Jesús. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la libertad del Espíritu, versos 2 al 4. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Deseo que observemos algunos aspectos importantes. El apóstol Pablo ya ha explicado estas verdades, pero si él las repite es porque son importantes para la comprensión de esta doctrina en la vida del cristiano. Primero, el apóstol Pablo nos dice que la ley del Espíritu de vida y la ley del Espíritu de vida en Cristo se refiere a que por medio de Jesús, quien es nuestro mediador, quien es nuestro representante federal y redentor, hemos recibido liberación de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, liberación de la ley de Moisés, que ya no tiene poder para condenarnos y matarnos por nuestros pecados, que ahora somos libres de ella. En ese sentido, como Pablo ya lo explicó en el capítulo 6. Por lo tanto, nuestra liberación de la condena de esa ley, mis hermanos, es la base de nuestra justificación. Es la base de nuestra seguridad eterna de salvación. Que ya no hay condenación. Porque hemos sido justificados, pero hemos sido justificados porque hemos sido liberados. Sí, liberados por la unión con la muerte y la resurrección de Cristo. Liberados de la ley que nos incitaba al pecado, como ya dijo Pablo, con sus prohibiciones y que nos condenaba eternamente. Segundo, preguntémonos, ¿de qué manera la ley del Espíritu, que es el Evangelio, nos libera de la ley del pecado y de la muerte? Bueno, Pablo responde, porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, es decir, por nuestra naturaleza pecaminosa, que no podía obedecer a esa santa ley, dice Pablo, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado. Mi hermano, la ley no pudo justificar, la ley no pudo santificar, eso era imposible, porque nuestra naturaleza pecaminosa anuló su poder. Recordemos, la ley en sí misma no es impotente, no, ella tiene el poder de condenar para siempre en el infierno a aquel que la viola. La impotencia se encuentra en nuestra carne, que para nosotros era imposible hacer lo que ella demandaba. Por esa razón, Dios, dice Pablo aquí, proveyó lo más grande, lo más excelso, lo más poderoso y efectivo para nuestra justificación y para nuestra santificación. Y el apóstol Pablo nos lo explica. Primero, él nos dice que Dios nos dio a su Hijo, quien vino a esta tierra, se humanó, tomó nuestra naturaleza, vivió como nosotros, pero sin pecado. Y esto es lo que significa en semejanza de carne de pecado. Y luego murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, sufriendo la ira de Dios por nuestros pecados y reemplazando en la cruz, muriendo en reemplazo de todos los elegidos por gracia. Esto es lo que significa condenó al pecado en la carne. De esa manera Dios proveyó para nuestra justificación. Segundo, el apóstol Pablo nos dice que Dios aplicó a todos los que creen en Jesús su obediencia activa y pasiva. Activa fue su vida de santidad y sometimiento pleno y perfecto a la ley, y pasiva fueron los sufrimientos que recibió él camino a la cruz y en la cruz. Por esa razón el apóstol Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Jesús, en Cristo, los creyentes, no solo hemos sido declarados justos, es decir, libres de toda condenación, como si hubiésemos sido obedientes perfectos, como si hubiésemos sido totalmente limpios, sino que incluye la santificación, la cual es obrada por el Espíritu Santo. Tercero, el apóstol Pablo nos deja ver que Dios nos dio al Espíritu Santo, quien obra en nosotros poderosamente para nuestra santificación. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios nos justifica a través de su Hijo y nos santifica a través del Espíritu Santo. Y aquí vemos nuevamente desplegada la preciosa y salvadora doctrina de la Santísima Trinidad. Entonces, mis hermanos, la forma en la cual Dios nos justifica no es por la ley, sino por la gracia, es decir, a través de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y la forma como Dios nos santifica no es por la ley, sino por el Espíritu Santo, quien habita en nosotros. Y esto es lo que significa que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis hermanos, andar conforme a la carne es vivir bajo el poder y la maldición de la ley, andando en la débil e inoperante naturaleza pecaminosa. En cambio, andar conforme al Espíritu es haber sido justificados por la sola gracia, ser receptores del Espíritu de santidad, quien nos da el poder para obedecer a la ley en libertad y en gozo pleno. Ahora, en el versículo 4,
Este es un versículo fundamental para comprender la doctrina de la santificación. Mire lo que dice en el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero que observemos algunos pensamientos fundamentales que nos da aquí el apóstol Pablo. Primero, la santidad es el propósito final de la encarnación y de la expiación efectuada por Cristo. Segundo, la santidad consiste en cumplir las demandas justas de la ley de Dios. La ley moral, mi hermano, no ha sido abolida para los cristianos. Esta ley tiene que cumplirse en nosotros. Si bien es cierto que la obediencia a la ley no es la base de nuestra justificación, es el fruto de ella. Y por cierto, es el significado mismo de la santificación, que la santidad consiste en ser semejantes a Cristo, y la semejanza a Cristo consiste en cumplir la justicia de la ley. Pablo no está enseñándonos aquí el perfeccionismo de nuestros amados hermanos metodistas, pero sí nos está diciendo que la obediencia es un aspecto fundamental, necesario y posible del discipulado cristiano, aunque la ley en sí misma no pueda asegurar esta obediencia. Pero lo que Pablo nos está diciendo es que el Espíritu sí lo puede hacer. Y esto nos lleva a nuestro tercer aspecto, la mente del Espíritu. La mente del Espíritu. Y vamos a realizar la lectura desde los versos 5 al 8. Dice Pablo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En estos pasajes, el apóstol Pablo amplía la antítesis que ya él viene presentando en la carta: la carne versus el espíritu. Aquí carne se refiere no a los músculos, no a la biología humana, sino a todo el ser. Como alguien dijo, carne aquí se refiere a la humanidad en su condición corrupta e irredenta. Se refiere a nuestra naturaleza caída y egocéntrica. Se refiere al yo dominado por el pecado. Y por el Espíritu se refiere a la presencia del Espíritu Santo en la vida del redimido. El apóstol dice que los no regenerados siempre dedican sus mentes a pensar en las cosas de la carne, en las cosas del mundo caído y pecaminoso. Mientras que los que son del Espíritu dedican sus mentes a pensar en lo que es del Espíritu Santo. Lo esencial que afirma Pablo en esta es que la mentalidad expresa cuál es nuestra naturaleza. Aquello a lo cual le dedicamos más tiempo en nuestra mente indica cuál es la naturaleza básica, la naturaleza de la cual estamos constituidos. Es decir, Pablo aquí está hablando de la naturaleza de cristianos y la naturaleza de los no cristianos. En primera instancia, Pablo dice que están los que viven según la carne, los que viven según la naturaleza pecaminosa, que no se trata de andar en la carne, sino de vivir conforme a la carne, que hay personas que viven conforme a la carne porque son así, que esta clase de personas que no son regeneradas fijan la mente en los deseos que su naturaleza carnal les impone.
Por el contrario, Pablo menciona en segunda instancia a los que viven conforme al Espíritu y por lo tanto fijan la mente en los deseos del Espíritu, que ellos tienen una nueva naturaleza, la cual es espiritual, que no se trata de que ellos sean así, o sea, son espirituales porque piensan espiritualmente, sino que es todo lo contrario. Ellos piensan en lo espiritual porque ya ellos son así, porque ellos son espirituales. En los dos casos, la naturaleza de la cual está constituida la persona es lo que determina su mentalidad, lo que determina en qué piensa su mente. Y es que la naturaleza humana torcida siempre busca aquello que satisfaga el egocentrismo impío. Y la naturaleza espiritual, que es el Espíritu Santo, en persona, habitando en el cristiano, siempre desea aquellas cosas que le agradan al Espíritu, aquellas cosas que glorifican a Cristo, porque Él vino fue a glorificarlo a Él. El Espíritu Santo siempre busca formar a Cristo en la vida del creyente. Ahora, pensar en la carne o pensar en las cosas del Espíritu implica, significa aquellos intereses, aquellos afectos, aquellos propósitos que absorben nuestra mente. Alguien dijo, se trata de aquello que nos preocupa, de las ambiciones que nos mueven, de los asuntos que nos absorben, de cómo invertimos el tiempo, de cómo invertimos nuestras energías, de aquello en lo cual nos concentramos, de aquello a lo cual nos entregamos. Por otro lado, el apóstol afirma que dependiendo de la mentalidad que forjemos, lo cual indica la naturaleza de la cual estamos constituidos, así serán las consecuencias eternas. Que la mente entregada a la carne, a la mentalidad pecaminosa, esa persona ya está en muerte espiritual. Lo cual, al menos que la gracia de Dios opere para salvación, terminará en la muerte eterna, puesto que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Por el contrario, Pablo nos dice que la mentalidad de la persona dominada por el Espíritu Santo da como resultado vida y paz. Vida y paz. Vida significa que esa persona está viva para Dios, que está alerta a las realidades espirituales, que tiene sed de Dios. Y paz significa que disfruta de la paz para con Dios, de la paz para con el prójimo y de la paz para consigo mismo. Por lo tanto, aquí Pablo nos está indicando cuál es el camino que nos lleva a la vida y a la paz. El camino que nos lleva a la vida y a la paz es la santidad. Y por último, el apóstol nos dice que la mentalidad caracterizada por la carne está en muerte. ¿Por qué está en muerte? Porque no se sujeta a Dios. Es hostil a todo lo santo. Es contraria a la gloria de Dios. Se opone a su reino. Se opone a su voluntad. Se opone a Cristo. Se opone al pueblo de Dios. Se opone a su palabra. Se opone al Espíritu Santo. Mientras que el de mentalidad espiritual se deleita en la ley de Dios. El de mentalidad carnal, dice Pablo, no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Es incapaz porque es inútil. Por lo tanto, no nos olvidemos que en el mundo solo existen dos clases de personas:
los no regenerados que andan conforme a la carne y los regenerados, los cuales andan conforme al Espíritu. Que los unos tienen la mente de la carne y los otros tienen la mente del Espíritu. Que los unos cosechan muerte eterna y los otros cosechan vida y paz. Y esto nos lleva a nuestro cuarto aspecto, la habitación del Espíritu. Versos 9 al 13. Sigue diciendo el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Apreciados hermanos, en estos versos el apóstol aplica lo que ha enseñado antes usando la segunda persona del plural. Antes usaba la tercera persona, pero ahora él va a decir vosotros, ustedes, vosotros, ustedes. Y él les dice, ustedes ya no viven según la carne. Ya no andan en pos de las inclinaciones de la naturaleza pecaminosa que caracteriza a los no regenerados. Por el contrario, ustedes ahora viven conforme al Espíritu, porque el Espíritu Santo vive en ustedes. Ahora, el apóstol Pablo da importantes enseñanzas aquí sobre el ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Primero, el apóstol Pablo dice que si alguien no tiene al Espíritu Santo o al Espíritu de Cristo, que es lo mismo, entonces no es de Cristo, no es de Él. En absoluto, ningún no regenerado tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Esto es imposible. Y de la misma forma, ningún regenerado no puede no tener al Espíritu Santo. Eso es imposible. Segundo, el apóstol Pablo nos deja ver que la marca principal del regenerado es que tiene al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo mora en todo creyente desde el momento de la regeneración. Esta doctrina de la segunda gracia que algunos hermanos metodistas y pentecostales creen, es decir que el creyente luego de la conversión debe esperar el bautismo con el Espíritu Santo. Esta enseñanza no es bíblica. Todos los cristianos somos bautizados por el Espíritu Santo al momento de la conversión y así somos unidos a Cristo, injertados a Cristo, bautizados en Cristo. Tercero, aunque nuestro cuerpo de carne está muriendo progresivamente hasta que vuelva al polvo, Pablo dice aquí que el Espíritu Santo va vivificando más y más nuestro espíritu. Que obviamente, aunque en nosotros queda un remanente de maldad, a la cual es nuestra responsabilidad mortificar hasta nuestra muerte, como luego Pablo nos va a decir. Cuarto, Pablo enseña aquí que el Espíritu Santo no solo vivifica nuestro espíritu, sino que así como resucitó el cuerpo muerto de Cristo, un día también resucitará nuestro cuerpo muerto para la gloria eterna. Que nuestro cuerpo un día dejará de ser mortal y pasará a ser inmortal. Por decirlo así, en la resurrección nuestros cuerpos serán convertidos. Nuestros cuerpos
abandonarán para siempre, pasarán de la fragilidad, la enfermedad, el dolor, el deterioro y la muerte a una vida de inmortalidad, a una vida de gloria, a una vida de incorrupción. Bendito sea Dios, qué evangelio tan poderoso el que nos ha dado. Y en consecuencia de esta obra maravillosa del Espíritu en el regenerado, entonces el apóstol nos conduce a unas aplicaciones prácticas. Primero él dice, en vista de todo esto, somos deudores. Tenemos una obligación. ¿Cuál es? La de vivir una vida justa. La de vivir una vida para el Espíritu. Una vida para la santidad. Una vida para Cristo y para su gloria. Que ya no tenemos ninguna deuda para con la carne, para con el pecado, para con el mundo, porque hemos muerto a él. Segundo, el apóstol Pablo nos dice que es imposible vivir conforme a la carne y a la misma vez conforme al Espíritu. Pues los que somos regenerados hemos pasado de muerte a vida y es imposible poseer la vida y a la misma vez cortejar a la muerte. Tercero, Pablo nos dice que es deber del cristiano mortificar el pecado residual que queda en él. ¿Por qué? Porque una marca distintiva del regenerado es que ya no anda por el camino que conduce a la muerte, sino por el camino que lleva a la vida. Y cuán hermosa es la ilustración que el apóstol Pablo nos da, que hay una muerte que conduce a la vida y hay una vida que conduce a la muerte. Cuarto, el apóstol Pablo nos presenta de una forma clara la doctrina de la mortificación del pecado, que el cristiano, desde que empieza con su vida de fe, está esforzándose por la gracia en mortificar el pecado. No que ya no haya pecado, pero sí que trata de matarlo constantemente. Y ahora, la doctrina de la mortificación del pecado no trata de masoquismo. No trata de que vamos a infligirnos dolor y a tomar algo que nos maltrate hasta que salga brotando la sangre. No. No trata de masoquismo, tampoco trata de ascetismo. No significa que nos vamos a meter en una cueva o en una finca lejos del mundo. No. Más bien, como alguien lo definió, la doctrina de la mortificación del pecado es un claro reconocimiento del mal como tal, que nos conduce al repudio decidido y radical del mismo, del pecado. Por cierto, la palabra griega usada por Pablo para mortificar indica cuando se aplicaba la pena capital sobre un asesino. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que es nuestra responsabilidad asesinar el remanente de pecado cada día, crucificar los malos hábitos de nuestro cuerpo que no glorifican a Dios ni nos hacen un bien espiritual, crucificar todo aquello que en mis ojos, en mis manos, mis oídos, en mi mente, en mis pies, en todo mi ser, se identifique aún con el pecado. Y esto es una responsabilidad diaria del que ha sido regenerado. Quinto, es interesante observar que este deber de mortificar el pecado es algo activo en el cristiano, que no se trata solo de considerarnos muertos, de creernos muertos, sino de someter a muerte, que somos responsables de matar a la maldad, y más cuando contamos con el espíritu de adopción. Así que no se trata de fingir que el mal no existe en nosotros o de una especie de negacionismo, sino de enfrentarlo, que tenemos que ser conscientes
de la realidad del pecado en nuestras vidas para ocuparnos de él, que tenemos que sacar el ojo del pecado o cortar la mano de maldad, como dijo Cristo. Y esto nos lleva a nuestro último y más breve aspecto, el testimonio del Espíritu. Miren lo que dice en los versos 14 al 17. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis hermanos, en estos pasajes el apóstol resalta que los regenerados son el pueblo de Dios. Aquí les llama hijos de Dios. Que nadie más puede reclamar este honor. Que Dios solo tiene hijos regenerados y que aquel que no ha sido regenerado no es hijo de Dios. Es creación, pero no es hijo. Y que una obra maravillosa que el Espíritu Santo efectúa en estos así bendecidos es bendecirlos aún más, dándoles el testimonio de que realmente son hijos de Dios. Y esto es importantísimo porque cuántas veces no pasamos por esas depresiones espirituales en las cuales nos cuestionamos si realmente somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo dice que una labor que el Espíritu Santo tiene en la vida del cristiano es ser testigo en nuestras vidas, mostrarnos las evidencias de que somos hijos de Dios. ¿De qué manera el Espíritu Santo hace eso en nuestras vidas? El apóstol Pablo nos compartirá 4 pensamientos al respecto. Primero, él dice que el Espíritu nos conduce a la santidad, que el Espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, de manera que esa mortificación constante de nuestro pecado se convierte en una evidencia de que somos hijos de Dios. El apóstol Pablo dice que él guía al Hijo de Dios. ¿Cómo lo guía? ¿Para qué lo guía? Bueno, para que venza el pecado, según lo que ya hemos visto. Los que no se preocupan por sus pecados definitivamente no son hijos de Dios. Aquellos que se angustian porque han pecado y piensan que no son hijos de Dios, eso es una evidencia, esa preocupación de que realmente sí son hijos. Segundo, el apóstol Pablo nos dice que en esa relación que tenemos con Dios, el Espíritu Santo quita el temor que teníamos antes. Temor que teníamos bajo la ley y que Él lo reemplaza por libertad. La libertad de acercarnos a Él con confianza. Que el Espíritu Santo nos lleva a estar convencidos que Dios el Padre nos escogió de entre muchos para que lleváramos su nombre, para que fuésemos herederos de sus riquezas en gloria. Tercero, el apóstol nos dice que el Espíritu nos lleva a tener oraciones tan íntimas, tan cercanas, que podemos llamar a Dios Abba, Padre. Abba era una expresión cariñosa, calurosa, de mucha confianza que los niños usaban para dirigirse a sus padres. Era una expresión que estaba confinada prácticamente al hogar. Bueno, Jesús acostumbró a usar esta expresión para dirigirse a Dios, mientras que los judíos no lo podían hacer, pues les parecía demasiado familiar. Por lo tanto, el Espíritu
que habitó en Cristo, ahora habita en nosotros y nos lleva a tener la misma cercanía con el Padre, debido a que hemos sido adoptados como hijos con todos los derechos. Por esa razón nos dirigimos a Dios el Padre con confianza, y Cristo nos enseñó a orar Padre nuestro. Cuarto, el apóstol Pablo nos muestra que el Espíritu mismo se constituye en la garantía, en la semilla de nuestra herencia celestial. Que si somos los hijos del Padre, entonces somos herederos de los bienes espirituales de nuestro Padre celestial, que tenemos asegurada por la presencia y el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas una herencia que Pedro dice que es indestructible, incontaminada, que es eterna. Pero es muy probable que el apóstol Pablo también se esté refiriendo no tanto a cosas celestiales, sino a Dios mismo. Que Dios mismo se nos ofrece como herencia, que Él será para siempre nuestros y nosotros de Él por siempre y siempre, que nosotros somos los levitas del nuevo pacto, los cuales no recibieron en el Antiguo Testamento herencia, porque su herencia era Dios. Y para terminar, el apóstol Pablo añade una corta pero muy diciente cláusula. Él dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sufrimos con Cristo al identificarnos con su muerte en cruz. Sufrimos con Cristo cuando combatimos contra el pecado hasta la sangre, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 4. Sufrimos con Cristo cuando lo dejamos todo por Él, y esto implica abandonar nuestras pasiones, abandonar nuestros deseos pecaminosos, aquellas cosas que son contrarias a la ley de Dios. Sufrimos con Él y soportamos sus burlas y las burlas del mundo y el desprecio. Y deseo terminar con dos aplicaciones. Apreciado hermano y amigo, ¿cuáles son las cosas que más ocupan tu muerte, tu mente? ¿Las ambiciones egoístas, el satisfacer los deseos pecaminosos? ¿O tal vez sea lo santo, lo espiritual, lo bueno, lo noble, en aquello que es virtuoso, aquello que es digno de alabanza? Recuerda, lo que identifica principalmente tu mente es lo que eres. Oremos, mis hermanos, para que el Señor confirme en nosotros la salvación, concediéndonos pensar en las cosas del Espíritu, deleitarnos en las cosas santas, alineándonos con lo que el Espíritu Santo desea y anhela. Oremos para que nuestros anhelos sean los anhelos del Espíritu. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir vidas llenas del Espíritu, guiados por el Espíritu, empoderados por el Espíritu, y que esta vida se manifieste en la mortificación del pecado que nos asedia. Que si la tentación nos llega por vía de lo que vemos, tocamos o frecuentamos, entonces es preciso que seamos rigurosos en no mirar, en no tocar, en no frecuentar esas cosas, y de este modo controlar los medios que nos acercan al pecado. Amigo, tú eres consciente que no anhelas estas cosas espirituales. Solo te preocupa lo material, satisfacer los deseos carnales, y para nada estás interesado en Dios, en su evangelio y en Jesucristo. Mi amigo, las cosas pasajeras del mundo te mantienen atrapado. Amigo, Dios nos dio a su Hijo para que naciera de mujer y tomara forma corporal y viviera una vida santa, sin pecado, entregado por completo al Espíritu Santo, quien controlaba sus anhelos, y luego murió en la cruz del Calvario
para otorgar plena justificación y creciente santificación a todo aquel que confía en Él sin reservas. Amigo, ven a Jesús, dale tu vida y verás cómo tus deseos pecaminosos y ruinosos son transformados en nuevos, santos, buenos y gozosos anhelos. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta carta de Pablo a los romanos. Es una carta muy profunda, llena de doctrinas, en ocasiones difíciles de comprender a causa de la profundidad, pero gracias porque nos has dado al Espíritu Santo quien nos lleva a comprenderlas. Yo te ruego que apliques esta palabra a nuestras vidas hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.